Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, tanto para con la casa de Israel, la casa de Judá. Lo que establece y lo que muchos hablan, engañados por un conocimiento extraño del enemigo, hablan cosas que no son, porque nuestro Padre glorioso estableció todo lo que muchos usan y mal usan y hablan en vano, estableció conforme a su voluntad para con su pueblo, la casa de Israel y la casa de Judá, nadie más. Dentro de eso, si hay algún extranjero, el extranjero son de cualquier nación, de cualquier lugar, que ama el nombre de nuestro Abba eterno Elohim verdadero y que le sigue para servirle, que obedece guardando el día de reposo al extranjero, escogiendo hacer la voluntad de nuestro Abba eterno glorioso, por medio de su glorioso Hijo, su enviado, su ungido, que ahí está la voluntad de nuestro Padre, yo lo llevaré dentro de mi casa. Yo lo llevaré dentro de mi casa. ¿Ok? Nuestro Padre glorioso nos concede a nosotros, siendo extranjeros, esta gloriosa bendición y este glorioso privilegio de poder hablar de su voluntad, de lo que Él nos ha instruido y nos ha educado y nos ha concedido la revelación del conocimiento de su voluntad. Y doy gracias a nuestro Abba por este tiempo glorioso, en el nombre glorioso de su amado Hijo Mashiach Yahshua. Amén. Bueno, en esta mañana quiero hablar conforme a lo que nuestro Abba ha puesto en mis pensamientos, lo que se ha levantado de la voluntad de nuestro Abba por medio de su glorioso Rabí, nuestro Maestro, Mashiach Yahshua. Mashiach Yahshua. Él es nuestro Rabí, Él es el que nos educa y nos enseña. Entonces, mucha gente que no le corresponde leer esto porque no es para las naciones. Las naciones son inmundas. Así lo dice las Escrituras, porque son extranjeros. Aquí nuestro Padre le está hablando a su pueblo y le dice a su pueblo en Jerusalén, a la tribu de Judá que estaba en Jerusalén, en el primer libro del nuevo pacto, que es llamado, ¿no es cierto?, Mateo. Yo le digo el primer libro de este nuevo procedimiento que nuestro Padre está haciendo conforme a lo que Él decretó en su Torá, en su voluntad, lo que salió de su boca. ¿Qué es lo que salió de su boca? Jeremías 31:31. ¿A quién le habló Jeremías? A la casa de Judá. Porque en ese tiempo Jeremías fue enviado a la casa de Judá, ahí a la ciudad de Jerusalén. Y nuestro Padre, ¿no es cierto?, le habla a la casa de Judá. En este caso aquí, nuestro Padre ahora personalmente, el reino de los cielos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Dónde vino a morar el reino de los cielos? Nuestro Abba glorioso, único y verdadero, y su Hijo amado Mashiach Yahshua es el reino de los cielos. ¿Dónde vino? Porque empieza a proclamar su primogénito glorioso. Es la voz de nuestro Padre, pero es a través del primogénito. El cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre, de lo que Él decretó. Y el reino de los cielos se ha acercado. Ya. Nuestro Padre le habla, en este caso aquí, lo ponemos en contexto,
es a la casa de Judá, a su pueblo. Ahora, la casa de Israel estaba en la dispersión en ese momento. Estaba en la dispersión. ¿Ya? Ok. Y en este primer libro, en el capítulo 7, del versículo 13 y 14, dice así. Entrar, había que entrar. Mucho entiende aquí, mucho entiende, no, sí, como que ya pasen nomás, pasen, no, porque hay una metodología. Cuando la persona, estoy hablando de la persona de cualquier lugar, pero aquí voy a hablar de la casa de Israel, ¿no es cierto? De la casa de Judá que estableció nuestro Padre aquí. No a cualquier extranjero, ¿no es cierto? O a cualquier nación, sino que nuestro Padre le está hablando a su pueblo. Y le dice a su pueblo, entrar por la puerta estrecha. Porque su pueblo, ¿no es cierto?, entraba por una puerta de la desobediencia y de la muerte. Miren, entrar por la puerta estrecha y nuestro Padre empieza a proclamar, ¿ya? Porque ancha es la puerta que ustedes entran y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. ¿Por qué nuestro Padre está hablando esto? Que entran por ella. Todo se inició allá en el principio que habría que ir a leerlo. Esa puerta ancha y el camino espacioso tiene un nombre. El príncipe de la potestad del aire, la serpiente antigua, Satanás el diablo. Entró engañando a Eva, la sedujo, la engañó, y por ende estableció dentro de ello, y las personas no lo logran entender, tanto en Adán y Eva, y se establece una puerta, un personaje de dentro, porque vino a habitar adentro. El resplandor del reino de los cielos se retiró por causa de la desobediencia, y por la desobediencia entró esta puerta, entró este camino que es un personaje. Por eso nuestro Padre habla por medio de su glorioso primogénito, le dice, yo soy el camino, ¿vio? ¿Quién es ese camino? La gloria del reino de los cielos, nuestro Padre y Masías nuestro Padre. Y aquí hay otra puerta y otro camino que se llama Satanás el diablo. Y muchos nacen, ¿por qué? Porque cuando Eva fue seducida, engañada, ¿no es cierto? Esta puerta, la muerte se estableció, ¿no es cierto?, en la vida de Adán y Eva. Fueron sacados del huerto. Y nuestro Padre decreta y dice, ahora Adán y Eva es como uno de nosotros que está aquí, entre medio que aparece por ahí. ¿Quién es? Ese árbol del conocimiento, Satanás el diablo. Y ese árbol se estableció de dentro, en la vida que está en la sangre. Y de dentro, pero nadie puede ver, hay una puerta y un camino en perdición. Por eso muchos son los que, mire, escuchen, entrar por la puerta estrecha, que es el reino de los cielos, que es Mashiach. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella y están en perdición, entran en condenación, vale decir, nacen en condenación y en perdición, nacen en juicio. Verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino, es estrecha la puerta, ¿por qué? Porque nuestro Padre proclamaba y proclamó y estableció. El tiempo se ha cumplido. Marcos capítulo 1 es el segundo libro. Marcos capítulo 1 verso 15. El tiempo se ha cumplido de lo que nuestro Padre decretó en Jeremías 31 y en todos los profetas y a través de todas las escrituras de la Torá. Y el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí viene lo estrecho.
Aquí viene lo estrecho. No es tan solo porque hay angosta, dice, porque estrecha es la puerta, estrecha, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y nuestro Padre lo habla aquí, lo decreta, que son pocos los que hallan. ¿Y por qué? Porque la puerta es angosta y estrecha, y el camino es angosto y estrecho. ¿Qué significa que el camino es angosto y estrecho? ¿Por qué dice nuestro Abba aquí al pueblo, a la casa de Judá? Porque la casa de Judá lo único que quería era el bienestar, lo único que quería era la bendición y la abundancia. Pero nuestro Padre, lo que Él decretó en Jeremías 31:31, he aquí que vienen días, dice nuestro Abba, en los cuales yo haré un nuevo procedimiento, un nuevo compromiso, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con vuestros padres. ¿Por qué le está diciendo a vuestros padres? Porque ahí ya se había roto, ¿no es cierto?, la congregación. Una se fue al sur y la otra se fue al norte, que le llaman la casa de Israel y la casa de Judá. Y aquí le está hablando allá en Jeremías a la casa de Judá rebelde, rebelde. Y en Jeremías, ¿no es cierto?, le está hablando porque ya estaban deportados, vale decir, habían sido expulsados. ¿Dónde estaban? En Babilonia. Por eso la carta de Daniel también. La carta de Daniel fue llevado jovencito, de 20 años, quizá un poco más, cautivo en la deportación, en lo que nuestro Padre determinó por medio de lo que salió, ¿no es cierto?, de la boca palabra de nuestro Padre, del profeta Jeremías, para con la casa de Judá. Y fueron todos llevados. Y por eso Daniel, ¿dónde está escribiendo esto? Allá en Babilonia. Y no que muchos usan, no que Daniel oraba. Hay muchos que oran mucho, ¿no es cierto? Por uno, por otro, por anga, por manga, pero son desobedientes. Lo viven como una metodología. No, Daniel fue muy amado porque en él, ¿no es cierto?, se sujetó a la voluntad de nuestro Padre en todos estos procedimientos 70 años en Babilonia. 70 años. Ya estaba viejito. Y ahí lo dice. Daniel habla sobre esto. Lo que está escrito aquí. Y por eso que es muy amado. No porque diezmaba mucho. No porque oraba mucho. No, si eso no es, mire. Dice, en el año primero, Daniel capítulo 9. En el año primero de Darío. ¿Dónde estaban? En la deportación, en Babilonia. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, se identifica, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló nuestro padre al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones sobre la casa de Judá, de Jerusalén, en 70 años. Nuestro padre determinó y los llevaron cautivos. Vinieron para acá, los tomaron todos y se los llevaron a Babilonia. Y en eso iba Daniel, también iban Azarías, Misael. Ahí están. Hay que ir a leer en el principio del libro de Daniel. Y el verso 3 dice, y volví mi rostro, reconociendo una actitud de un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Volví mi rostro a nuestro Padre Elohim, buscándole, ¿no es cierto?, en oración, en ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a nuestro Padre, mi Elohim, e hice confesión, diciendo, ¿cuál es la oración? Es una confesión. Ahora, Padre Elohim, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto
que usted es fiel al pacto del compromiso y no todos entienden qué es lo que fue, qué pasó en ese pacto, qué se produjo en ese pacto. ¿Por qué nuestro Padre envía en Jeremías capítulo 11 a la casa de Judá y envía a Jeremías a la casa de Judá que estaba en Jerusalén para decirle, dile a él, anda y recuérdale el pacto, las palabras de este pacto. ¿Cuáles son las palabras de este pacto? Por eso las personas aquí leen, ¿no es cierto? Y no entienden y no comprenden lo que nuestro Padre, ¿no es cierto?, empieza a enseñar. ¿Y por qué razón? ¿Cuál? Todo tiene una razón. Que guardas el pacto del compromiso. Nuestro Padre es fiel, no es hombre, es un Elohim glorioso de una sola palabra y que guarda y permanece en fidelidad, en compromiso, en unión conyugal con su pueblo, con los padres. Y pongan atención, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Así lo dice. ¿Cuál fue el compromiso entre la congregación de Israel y con nuestro glorioso, amado Abba Eterno? Porque en Egipto tenían dioses diferentes cada uno. Y yo soy uno solo, le dice nuestro Padre. Yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Y los lleva al monte Oreb, los saca de Egipto y los lleva al monte Oreb. Y les dice, yo soy el Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob. Yo soy el que los saqué con mano poderosa y brazo extendido de Egipto. Y yo les propongo un compromiso. ¿Qué les parece que yo sea vuestro Elohim? Esa fue la propuesta. Allá ustedes tenían diferentes dioses. Pero ustedes se dieron cuenta cómo yo los saqué con brazo extendido de Egipto. Poderoso, glorioso. Yo soy vuestro Elohim. ¿Quieren que para ustedes, yo sea vuestro Elohim? Sí, dijeron. Ya, para que yo sea vuestro Elohim, yo les propongo un pacto de compromiso. ¿Y cuál es este pacto que tenemos que comprometernos? Un contrato. Y nuestro Padre escribe en 2 tablas de piedra las 10 cláusulas del compromiso y se la entrega a Moisés, y Moisés tenía que ir a leérselas por la voluntad de nuestro Padre. Y Moisés le dice, esto es lo que dice nuestro Padre en las cláusulas de compromiso. Y le dice a través de Moisés, no tendréis dioses ajenos delante de mí. Sí, no vamos a tener dioses ajenos. No te harás imagen de ninguna cosa de lo que está arriba de los cielos, en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. Sí, no los vamos a hacer imágenes. Miren, porque yo soy. Y le dice, y no te harás imagen, y no vas a honrarla, ni vas a inclinarte, ni los vas a adorar, porque yo soy fuerte y celoso, que visito por causa de esa desobediencia y de esa infidelidad al compromiso de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que desobedecen. Pero yo hago misericordia a millares a los que me aman y guardan este compromiso. Que guardas el pacto y la misericordia a millares a los que te aman y guardan el pacto de este compromiso. Aquí está Daniel hablando. Bueno, ¿qué dice Daniel? Hemos desobedecido, porque el pecado es la desobediencia. Miren, hemos desobedecido, hemos hecho actos impuros, hemos hecho impíamente, somos un impío y unos inmundos, y hemos sido rebeldes, sí, hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos del pacto del compromiso, nos hemos apartado de las cláusulas del pacto del compromiso y de tus ordenanzas. No hemos obedecido, hemos sido desobedientes a tus siervos los profetas que usted nos envió
de día, de meses lo envió, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de Israel, a la casa de Judá. Tuya es, Padre, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de la casa de Judá, todo morador de la casa de Judá, de los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado, a la casa de Israel, perdón, a causa de su rebelión, de su desobediencia, con que se rebelaron contra usted, Padre. Padre, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra usted desobedecimos, pecamos y desobedecimos. De usted, Padre, nuestro Elohim es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra usted nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de nuestro Padre, y no obedecimos a la voz proclamada a través de los profetas, era la voz de nuestro Padre. Para que ustedes entiendan, lo que salía de la boca del primogénito es la voz de nuestro Padre del reino de los cielos. Y nadie lo entiende. Por eso son ambiguos y hacen estupideces. Y no obedecimos a la voz de nuestro Padre, nuestro Elohim, para andar y obedecer al pacto del compromiso, a todos sus estatutos. Aquí le pusieron leyes. No, es el pacto del compromiso que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. El pacto que Él le mandaba a Jeremías. Ve y recuérdales el pacto del compromiso. Todo Israel traspasó el pacto del compromiso, apartándose para no obedecer su voz, Padre. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y la condenación y el juramento que está escrito, conforme a la voluntad de nuestro Padre dado a Moisés, siervo de nuestro Padre, porque delante de nuestro Padre desobedecimos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que nos gobernaron trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho en Jerusalén. Ya. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Vio? Ahí está, Daniel. Y nuestro Padre les conceda a usted el beneficio de poder conocer, entender y comprender lo que sale en el orden de lo que Él está registrando. Entonces, acá dice que estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Por qué razón? Porque la casa de Judá habitaba de dentro, la puerta ancha, la libertad de hacer de lo que ellos quieran, ¿no es cierto? Y el camino ancho, claro, llevaban una vida loca. Y nuestro Padre, como Él lo decretó, estableció en ese tiempo la visitación de su gloria por medio de su primogénito para con la casa de Judá, no para las naciones, no para con la casa de Judá. Bien, vuelvo a decir, ¿quién es la puerta estrecha? Porque nuestro Padre empieza a proclamar. Vamos allá a Juan y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el resplandor de gloria, yo soy la resurrección y la vida y la puerta para entrar en el reino de los cielos. Ya. Entonces, ¿quién es nuestro Padre por medio de su primogénito? Aquí están. Pero la casa de Judá estaba, ¿no es cierto?, habitaba de dentro una puerta amplia, un camino espacioso, ¿no es cierto?, que se llama Satanás el diablo. Y que las personas nacen porque después nuestro Padre decretó, cuando volví, les digo, en el primer libro, capítulo 3, de versículo 21, nuestro Padre decreta, ahora Adán y Eva es como uno de nosotros, como una puerta amplia, oscura, de muerte, de maldad, porque yo soy la puerta de la bendición y de la vida, y se establece en Adán y Eva la desobediencia y la muerte y la desobediencia. Es una puerta de desobediencia. Entonces, todos la casa, todo el pueblo de nuestro Padre empiezan a hacer
mediante sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, en perdición, en condenación. Una puerta amplia, ¿no es cierto?, para hacer lo que la desobediencia que ellos querían y para, ¿no es cierto?, andar en un camino, ¿no es cierto?, de una vida loca, una vida llena de oscuridad y de maldad. Nuestro Padre eso está hablando acá. Y dice, porque estrecha es la puerta, y aquí quiero ahora concentrarme en el 14, y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Por qué que lleva a la vida? Te conduce a la vida. Porque había que oír la voz. Vio que ahí Daniel dice que no oímos tu voz, fuimos rebeldes, no quisimos escuchar la voz. Y aquí nuestro Padre estaba hablando y proclamando a través de su primogénito y proclamaba el cumplimiento del tiempo de lo que él decretó, ¿no es cierto? Y dice, y el reino de los cielos se ha acercado para con vosotros, pero aquí viene la puerta estrecha y angosto el camino. Arrepentimiento y obediencia a la voz de nuestro Padre. ¿Qué dice Daniel? No obedecimos a la voz. Entonces aquí había que obedecer la proclama por medio de su primogénito, diciendo arrepentimiento y obediencia a la voluntad de nuestro Padre. ¿Qué hizo la casa de Judá? Bueno, la casa de Judá habitaba de dentro en la vida que está en la sangre, esta puerta amplia y este camino espacioso de la muerte, de la oscuridad, de las inmundicias. Entonces nuestro Padre decreta este procedimiento, pero había que obedecer la voz, obedecer la voz que salía de su primogénito. ¿Qué hizo la casa de Judá? Bueno, nuestro Padre en sus muchas misericordias envió a Juan, lo envió ante un profeta ¿para qué? Para preparar el camino de su enviado, de su Hijo glorioso. Bueno, cuando introduce el primogénito, se establece en la primera fase, en el primer periodo, la obediencia y la verdad. Porque todo esto de nuestro Padre lo hace perfecto. Se estableció en su primogénito la obediencia y la verdad y el enemigo nada podía hacer ahí, porque ahí se estableció su hijo, no hijo de hombre, porque fue introducido mediante la voluntad palabra del arcángel Gabriel. Y dice, y ahora concebirás palabra de nuestro Padre y la simiente de nuestro Padre se establece, ¿no es cierto?, dentro del vientre de Miriam, una sierva, una sierva. Y se establece, ¿no es cierto?, gloriosamente en su primogénito la obediencia y la verdad y la obediencia, y en esa condición, en esa realidad, fue llevado al Jordán, donde el profeta Cohen, que había preparado el camino, y que proclamaba el profeta, arrepentimiento y obediencia, y la obediencia haciendo frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos dignos? El oír la voz y obedecer la voluntad de nuestro Padre. Ahora, ahí le pusieron los traductores y los engañosos que tenían que ir a bautizarse como que así fuese fácil. No, no eso, es una palabra greca romana engañosa, inmunda. Es una palabra inmunda. Aunque muchos quieran justificarla y tratar de adornarla, no, que por ahí, no, es una palabra inmunda. Nuestro Padre envió al profeta Cohen, hijo de Zacarías, para allanar el camino. Y él empieza a preparar. ¿A cuántos preparó? A 119. Y había un extraño metido ahí que era Judas el Iscariote. Porque cuando aparece nuestro Melech, cuando vino el reino de los cielos y el profeta Cohen, Juan, ordenó, vale decir, lavó, porque eso nuestro Padre estableció por medio de Moisés para Aarón, Nadab y Abiú, sus hijos. Lo lavó y cuando salió de las aguas, el profeta dice que fueron abiertos los cielos, la gloria del reino empezó a bajar y algo así como que tenía alas y se introduce en su primogénito, una habitación perfecta, que no habitaba el mal, hijo de nuestro Padre Elohim. En esa realidad fue llevado allá para
rayarle la cancha, ¿no es cierto?, a este personaje que le entregaron todas estas cosas, porque eso se lo dice. Y lo tentó por 40 días y 40 noches. Al cumplimiento de los 40 viene el enemigo y le dice, bueno, si eres hijo de Elohim, dile a estas piedras que se conviertan en pan. No, le dice, porque escrito está, nuestro Padre viene a establecer no para alimentar el vientre, sino para establecer la vida a través de la obediencia, porque la casa de Judá va a vivir mediante todo lo que sale de la boca de mi Padre. ¿Quién salió de la boca de mi Padre, de nuestro Abba? Su primogénito. ¿Y qué salía de la boca del primogénito? Palabra de nuestro Padre. Había que oír la voz y obedecer la voz. Nuestro Padre no cambia, no, si no les va a acomodar las cosas, ¿no es cierto? Aunque sea, ¿no es cierto?, la casa de Judá, aunque sea la casa de Israel. Nuestro Padre, ¿no es cierto?, la casa de Israel se rebeló y fueron expulsados y fueron echados, les quitó la heredad y fueron expulsados a naciones inmundas porque ellos eran inmundos. Así lo dice en Isaías, vaya a leerlo. Nuestro Padre dice, yo crié hijos de los padres, los bendije, los engrandecí, pero ellos se rebelaron. Y nuestro Padre dice, el buey conoce a su amo, y el asno el pesebre de su amo. El buey conoce a su dueño y lo reconoce, y el asno el pesebre de su amo. Estos hijos no me reconocen a mí, no quieren escuchar mi voz. Oh pueblo rebelde, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Miren lo que dice? La casa de Judá. Así es, eran depravados. ¿Y por qué eran depravados? ¿Por qué? En este mismo libro, capítulo 23, dice así. Ay de vosotros, escribas y fariseos de la casa de Judá, Cohen, estamos hablando de los príncipes que están aquí, que eran, ¿no es cierto?, los sacerdotes, los Cohen. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Estoy en el capítulo 23 del primer libro del Nuevo Pacto, verso 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, le está hablando su pueblo, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. ¿Vio? Es un pretexto. El orar es un pretexto, no es la verdad. Es un pretexto de una metodología religiosa. Hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué oración? ¿Qué tipo de oración hacían con las viudas? ¿Y por qué les dice que recibiréis doble condenación? Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Por qué? Porque eran depravados. Se iban donde las viudas, ¿qué? Ay de vosotros, escribis, fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces hijos más del infierno que vosotros. En esa condición estaba Saulo de Tarso. En esa condición y en la misericordia nuestro Padre determina, ¿no es cierto?, llamarlo y convertirlo, hacer otra persona, una novedad, una vida nueva. Quitó la muerte y estableció la vida. Hay de vosotros guías de ciego que decís si alguno jura por el templo, ¿no es cierto? Y hay muchas, y aquí sigue hablando, y mire lo que dice en el versículo 31. Así que dais testimonio ustedes mismos contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos, de los padres de estos, que, que mataron a los profetas, que castigaban. ¿Qué hicieron con Jeremías? Aquí le pusieron que mataron, no que maltrataban a los profetas. Los maltrataban. A Jeremías, ¿qué hacía? El rey Ezequiel, ¿qué hacía? Lo tomaba preso, lo mandaba
y lo metían, ¿no es cierto?, en la cárcel, le pegaban, lo metieron en un pozo séptico por causa de la voluntad de nuestro Padre. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que soy hijo de aquellos que maltrataron a todos los profetas, les pegaban, los callaban. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, vio a la casa de Judá. Serpientes les dice, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del Seol y del abismo? Aquí nuestro Padre lo está hablando, a la casa de Judá que estaba en Jerusalén. Ahora no era diferente la casa de Israel que estaba en la dispersión, porque estaba en la inmundicia, vivían de una forma depravada. Lo habla en el Hijo Pródigo. Y que nuestro Padre en su mucha misericordia, nuestro Padre por su mucha misericordia, a través de un siervo que es Saulo de Tarso, que nuestro Padre salió, ¿no es cierto?, a su encuentro camino a Damasco, persiguiendo a todos los obedientes, a todos los que reconocían el reino de los cielos, para matarlos o encarcelarlos o empezar, ¿no es cierto?, a hacer cosas con ellos. Y lo aparta para enviarlo a los dispersos de la casa de Israel que vivían como gentiles e inmundos en estas naciones. Y a través de Pablo, ¿qué le enviaba? Luz, luz para entendimiento, dice luz para revelación, luz para poder conocer y entender en su condición. Por eso el Hijo Pródigo, que nuestro Padre le concede este grado de, a través de Pablo, a todas estas naciones donde estaban los dispersos, para que puedan conocer quién está dentro, y nuestro Padre les daba luz. Por eso al Hijo Pródigo le concede esta luz, este entendimiento, que dónde estaba y se encontró en medio de los cerdos, en naciones inmundas, y él vivía como inmundo en naciones inmundas. Entonces ahí viene el arrepentimiento. Voy a ir donde mi Padre, oh, me arrepiento, todo esto, Padre, voy a ir y voy a confesar, Padre, he sido rebelde, he pecado, he desobedecido, Padre glorioso, tenga usted misericordia, nuestro Padre lo recibe. Pero aquel que vuelve con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado en arrepentimiento, haciendo fruto. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Volver y reconocer y confesar delante. Su pueblo, la casa de Israel, la casa de Judá. Es por eso que aquí este texto, verso 14, 7, 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Ya, ahora nuestro Padre empieza a hablar a través de su primogénito. Y empieza él a decir, cuesta obedecer, cuesta seguir a Mashiach, porque para poder seguir a Mashiach, nuestro Padre aquí entrega antecedentes. En el capítulo 16 de este mismo libro, capítulo 16, les dice, pongan atención. Desde entonces comenzó nuestro Padre por medio de su primogénito a hablarle a los discípulos y a declararles que él tenía que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de toda la casa de Judá, del Sanedrín, que son, ¿no es cierto?, los escribas y los fariseos. Lo iban, ¿no es cierto?, a matar, pero él iba a resucitar al tercer día. ¿Quiere alguno ir conmigo en este procedimiento? Sí, los 119 se determinaron. Uno había entre medio que era Judas Iscariote. Sí, se determinaron. Bueno, para este procedimiento, para el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre, porque yo soy el camino, yo les voy a mostrar este procedimiento, porque yo soy el camino, porque yo soy la verdad, porque yo soy la luz, resplandor de gloria, porque yo soy la resurrección y la vida y la puerta para entrar. Y aquí venía el procedimiento. Cuesta, pocos la hallan. Sí, los 120, los 119 llegaron a este proceso. ¿Qué dijeron? Sí, ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Negarse a sí mismos, renunciar a todo. ¿Cómo? Moisés. ¿Qué hizo Moisés?
tuvo que renunciar, dejar su esposa, su familia, sus hijos, para el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. Y acá vio lo que dice, aquel que ama a padre, madre, hermana e hijo más que a mí, no puede avanzar, no puede ser mi discípulo. Aquí viene el camino y la puerta estrecha y el camino angosto. Aquí viene y había que tomar una determinación. Por eso los discípulos le dijeron a nuestro maestro, Rabí, maestro, nosotros sí hemos dejado la familia, hemos dejado todo, ¿vio? Y que nuestro Melech que le dijo, no, sí, pobrecito, no, sí, porque este procedimiento es para algo glorioso, porque la casa de Judá estaba, ¿no es cierto?, muerto. La casa de Judá estaba muerto, caminando por un camino espacioso, pero que lleva a la perdición. Y todos entran, todos nacían en condenación y en perdición. Todos. Imagínense los extranjeros, peor condición, pero su pueblo esa es la condición. Y esta es la puerta estrecha y el camino angosto. Había que tomar una determinación, renunciar a todo. Por eso el joven rico, nuestro Melech le dijo, porque la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para poder entrar, para poder heredar, para poder recibir vida y eternidad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué dice nuestro Melech? Cumple los mandamientos, lo primero, porque la primera fase, obedece, obedece lo que está escrito, lo que está registrado por mi padre, ahí está, no lo hacía. No, si yo fui enseñado en todo, usted fue enseñado, entonces usted va a aplicar esto. Niéguese a sí mismo, renuncie a todo y venga en pos de mí en la voluntad de nuestro Padre. No, Dios. Él vivía una vida religiosa, una metodología, o rabínica, farisea, o de los escribas, o de los saduceos, vio, pero no conocía y no amaba a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque amarás a tu Padre Elohim con todo. Y Abraham dio testimonio. De eso. ¿Por qué? Abraham, sal de tu tierra, sal de tu familia, renuncia a tu familia, deja tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Salió Abraham. ¿Con quién salió? Con Lot. Un error. Pero bueno, fue solucionado en el camino. Después, Abraham, después que ya Isaac ya era un joven. Abraham, sí, padre, dígame. Sacrifica, dame a tu hijo en sacrificio y ve al monte que yo te mostraré. Sí, al tiro, lo hizo al tiro. Al día siguiente abordó su asno, llevó todos los materiales para el sacrificio. Y nuestro padre lo vio. Él escuchó e hizo, pero nuestro padre lo estaba viendo. Llegó, ¿no es cierto?, un lugar que nuestro padre le dice, ahí está el monte. Ya, el monte Moriah que le llaman. ¿No es cierto? Ya les dijo a su siervo, quédense aquí porque yo me voy con el joven, con mi hijo, a hacer este procedimiento que nuestro padre. Y preparó todo y el cuchillo para el sacrificio, y nuestro padre le llama, Abraham, Abraham. Sí, escuchaba la voz, vio, escucha. Sí, dígame. No sacrifiques al niño, porque han visto mis ojos que me temes, que oyes y me obedeces. El Padre de la obediencia, el Padre de la obediencia. ¿Vio? Y las personas no logran, ¿por qué? Porque aplican un pensamiento, ellos todavía no han nacido, no, porque tienen que nacer. En este procedimiento que nuestro Padre establece por medio de su glorioso Hijo, a través de su primogénito, y Mashiach, y su primogénito, era para resucitar. ¿Qué significa la resurrección? Y aquí es sumamente interesante. ¿Qué significa la resurrección? ¿Qué significa el nacer de nuevo? Nicodemo, tienes que nacer de nuevo porque tú ves al primogénito, pero no ves el reino, la gloria, no ves el resplandor. Y tienes que nacer del agua, que es Mashiach, y la eternidad, que es nuestro Padre, para poder entrar en el reino de los cielos. Porque no cualquiera que diga, no es el que dice, no, si yo creí, a mí me dijeron que había que creer nomás. No. A mí me dijeron nomás que solamente, ¿no es cierto?, guardando los mandamientos. No.
Porque el joven rico, él dijo, yo no, si yo guardaba, me enseñaron los mandamientos de chiquitito. No. Nuestro Padre glorioso, Él está enseñando, permiso, Él está enseñando, Él está enseñando y trayendo entendimiento al pueblo de este procedimiento, porque de todo esto había un procedimiento. Entonces todos estos obedecieron. Miren, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renuncie a todo y tome la voluntad, no la cruz, y tome y obedezca la voluntad de nuestro Padre, porque yo voy en dirección de la voluntad de nuestro Padre. Fueron los 119 y entraron en Jerusalén y estuvieron en el aposento alto para el establecimiento del nuevo pacto. Todo este procedimiento, nuestro Padre es glorioso y sublime, es para establecer el nuevo pacto por medio de su glorioso Hijo Mashiach Yahshua. Y se produjo, ¿dónde? En el aposento, en un día glorioso de Pesaj. Nuestro Padre lo establece así, en un día glorioso de Pesaj, porque ahí lo dice. Pero nadie enseña esto. ¿Y por qué no lo quieren enseñar? Porque son rebeldes, no quieren. Porque ahí se produjo en un día, ¿no es cierto?, en el primer mes del año, en el mes de que le llaman Abid, que es la primavera. Fue a los 14 días del mes que se produjo esto, cuando nuestros meles le dicen, no, y los discípulos, ¿dónde quieres? Porque en la fecha del 13 para el 14, ahí empezaron, vayan y preparen Pesaj. Prepararon el corderito, las hierbas amargas con panes sin levadura. Pero estaba reservado, ¿no es cierto?, un procedimiento aparte, que es el pan y el vino. Que es el pan y el vino. Bueno, celebraron Pesaj porque nuestro Melech, el primogénito, celebró Pesaj con los discípulos. Dijo yo, es que cuánto he deseado celebrar Pesaj. Aquí se produjo en el establecimiento del pacto. Bueno, cuando terminaron Pesaj, ahora nuestro Padre le dice al primogénito y Mashiach, ahora viene el segundo procedimiento del establecimiento del nuevo pacto, porque ese Pesaj no es el nuevo pacto. Y aquí dice que partió el pan, es como sacarse un pedazo, dice, y le dice, este es mi cuerpo, este es mi carne. Y lo había profetizado en Juan. Aquel que no come la carne del primogénito y no bebe la sangre del Mashiach, no tendrá ni vida ni eternidad. Y aquí se cumple con los discípulos y comieron todo de la carne, un acto espiritual glorioso del establecimiento de un nuevo pacto. Después tomó el jarro diciendo, este vino representa mi sangre del nuevo pacto. Este vino representa mi sangre, la vida que está en la sangre del Mashiach. Beban. Y ahí se produce, ¿no es cierto?, un pacto, un sacrificio espiritual privado. Se produjeron dos realidades ahí en Pesaj. Bueno, estaban apurados por causa, ¿no es cierto?, que después que se produjo esto ya se estableció en los discípulos, se estableció la carne y tenía que venir la vida y la eternidad. ¿Cuándo? En la resurrección. Y aquí viene este procedimiento. Salieron de ahí, fueron al Getsemaní. Del Getsemaní fueron al huerto, porque ya Judá había salido, no participó dentro de los 120, sino que fueron los 119, y llegaron los romanos. Huyeron los discípulos porque tuvieron temor. Sí, nuestro Padre se los dijo que iban a hacer. ¿Dónde se fueron los discípulos? Al aposento alto. ¿Por qué? Porque al día siguiente, en este proceso, fue en la mañana, en la madrugada. Por eso los discípulos, mientras nuestro Padre estaba haciendo todo este procedimiento, se quedaron dormidos porque el cansancio eran las 3, 4 de la mañana. Bueno, fue tomado la madrugada, nuestro Meles por los romanos. Fue llevado donde Anás y Caifás. De ahí a donde Pilato. Ahí tuvo, ¿no es cierto?, todo este proceso de varias horas.
y a las 12 al mediodía, a la hora sexta al mediodía, fue sacrificado. Y le decía a las mujeres, no, no lloren por mí, lloren por ustedes, rueguen por ustedes, yo voy en el cumplimiento de la voluntad. Esto es un gozo, no es una tristeza, el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. Bueno, a la hora novena, que es 3 de la tarde, nuestro mes les expiró. Padre, hecho está, hecho está. Y se rasgó la cortina del lugar santo, porque hasta ahí llegaban los oficios. Aquí venía el sumo Cohen, según el orden de Melquisedec. Y por eso estaban apuraditos. Y José de Arimatea junto con Nicodemo fueron a hablar con Pilato. ¿Para qué? Para preparar el cuerpo, perfumarlo, lavarlo, ¿no es cierto? Y envolverlo en lino finísimo. Y dejarlo en un lugar que estaba reservado para él. Antes, antes que empezase el gran día de reposo, una santa convocación, los panes sin levadura. Eso aquí. Y no lo quieren enseñar y explicar, no lo quieren. Pero yo, nuestro Padre, me ha puesto aquí para hablar todo este procedimiento. Y nuestro Melech glorioso, Mashiach Yahshua, dijo que iba a estar profetizado 3 noches y 3 días, 3 días y 3 noches, antes del día de reposo semanal, porque aquí hay 2 gloriosos días de reposo. El primer día de los panes y levadura, una santa convocación. Y el último, una santa convocación. Pero dentro de este semanal está el día de reposo semanal, que antes que terminara el día de reposo fue resucitado gloriosamente. ¿Y dónde fue? Al aposento alto. ¿Dónde está eso? En el tercer libro, Lucas, capítulo 24, del versículo 16 en adelante. ¿Vio? Y les dice en el verso 44, 24-44, yo ya le había enseñado todo esto a ustedes, que todo lo que estaba registrado de mi Padre, de mí, conforme a la Torá de Moisés, en los Salmos, en los profetas, yo soy el cumplimiento. Y dice en el verso 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen. Y ahí empiezan ellos a entender todo. Ahí se le establece, ¿no es cierto?, la vida de Mashiach Yahshua en ellos y empiezan, ¿no es cierto?, a entender y comprender todo. Pero tenían que esperar la eternidad. ¿Cuándo? En la fiesta de Shavuot. Nuestro Mel estuvo 40 días enseñándoles conforme al reino de los cielos. No enseñándoles a decir, no, mire cómo se labra, mire cómo se... No, no, conforme a la voluntad de nuestro Padre, todo lo que salió de su boca. Y fue llevado antes, 10 días antes de la fiesta de Shavuot, donde nuestro Meles vino. ¿Verdad? ¿Vino dónde? Ahí, sobre los 119 y nadie más. Y por eso todos estaban extrañados qué pasaba. Sí, nuestro Padre lo determinó en ese momento, porque iban a venir muchos, los rebeldes y todos los que celebraban, ¿no es cierto?, esta fiesta de Shavuot en la carne, porque lo celebraban en la carne, lo celebraban en una metodología que decían que obedecían, pero no es así. Nuestro Padre le habló a todos los dispersos que vinieron y les llamó la atención. Le habló de su Hijo, le habló de este nuevo pacto, le habló del cumplimiento de este procedimiento. Le habló diciendo lo que están viviendo ellos, ¿no es cierto?, es lo que estaba la propuesta para ustedes también. Ya va a venir para ustedes, porque eran los dispersos. Y les habló, ¿no es cierto?, en sus idiomas y dialectos de que cada uno, por eso ahí lo dice. ¿Cómo lo oímos hablar a estos galileos en nuestra lengua que nosotros hemos nacido? ¿Cómo ellos hablan? ¿Son traductores? No, nuestro Padre, la gloria de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque ya estaba la gloria de ellos, la vida y la eternidad y vida sobre los 119. Entonces, lo que habla Pablo, ¿qué es lo que es andar en la carne? ¿Y qué es lo que es andar como colocan ahí del Ruach? Andar en la carne es obedecer a las tinieblas, que tú todavía no naces de nuevo. Andar en la carne es porque tú no has nacido de nuevo. Andar en la carne, ¿no es cierto?, es andar, ¿no es cierto?, gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Y habita adentro la puerta amplia y espacioso el camino. Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Eso es andar en la carne. Pero andar, ¿no es cierto?, en el Ruach
vale decir, en el reino de los cielos es, ¿no es cierto?, es andar en vida, es andar en vida y eternidad, es ser enseñado, escuchar la voz de nuestro Padre, ya la voz del enemigo que afuera. Por eso Pablo coloca por la voluntad de nuestro Padre ahí en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Ya todos los que han sido resucitados en Mashiach Yahshua, nueva criatura es. Las cosas viejas del pasado, todo lo que vivíamos en la carne, todas las perversidades ya quedaron atrás, y aquí son todas esas nuevas mediante el reino de los cielos, la vida y la eternidad. Y nos empieza a enseñar y a educar nuestro Padre como sus hijos, hijos verdaderos, ¿vio? Entonces, nuestro Padre habla aquí por medio de un siervo, un discípulo. Y escuche bien, por favor. En el capítulo 8 de la carta a los dispersos que estaban allá en la nación de Italia, que es Roma, que habitaban en inmundicia, porque nuestro Padre, muchos dicen, no, que nuestro Padre envió a Pablo a hablarle, ¿no es cierto?, a los romanos y a César. No, están equivocados, porque en el libro, ¿no es cierto?, en el quinto libro, que es el libro de los Hechos, capítulo 28, vayan a leer. ¿A quién convocó Pablo? A los ancianos de la dispersión de la casa de Israel, diciéndole, y hablándole a todos ellos. Pero aquí escribe, le dice después, le escribe carta, después que le habló allá, después que estableció nuestro Padre, le escribe carta a los que están allá diciéndole. En el verso 5, pero voy a leerlo del principio. Ahora pues ninguna condenación, vio, ya está fuera el condenado a la muerte, esta puerta ancha y el camino se fue quitado y se estableció la puerta estrecha y el camino angosto y la vida. Para los que están en Mashiach Yahshua, los que no andan conforme a la carne, ¿vio?, sino conforme a la voluntad de la vida y la eternidad. Porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de este personaje de la ley, de la desobediencia y la muerte. Porque lo que era imposible para, ¿no es cierto?, la ley rabínica, lo que era imposible para la ley de las enseñanzas de los rabinos, por cuanto era débil por la carne, porque vivía en una metodología, nuestro Padre enviando a su Hijo glorioso en semejanza de carne y en semejanza de desobediencia, y a causa de la desobediencia condenó a la desobediencia en la carne, para que la justicia, para que la obediencia de la voluntad de nuestro Padre se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme, ¿no es cierto?, al otro, sino conforme al reino de los cielos, en vida y eternidad. Porque los que son de la carne piensan conforme al enemigo, a la muerte. Pero los que son nacidos de nuevo y mora la vida y la eternidad, conforme al Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del reino de los cielos, de la vida y la eternidad, es vida y paz. Y nosotros andamos en paz y en vida, en novedad de vida. En novedad de vida, conforme al capítulo 6. Dice, porque somos sepultados, fuimos plantados, fuimos sacrificados juntamente con Él, sepultados juntamente con Él en el sacrificio, a fin de como Masías resucitó en medio de los muertos por la gloria y la voluntad de nuestro Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva, vida y eternidad, una novedad de vida. Nuestro Padre les conceda a todos ustedes, y si hay algún extranjero, nuestro Padre tenga misericordia y Él lo considere y lo convierta. Pero primeramente a la casa de Israel, la casa de Judá. Nuestro Padre envió y estableció todo este procedimiento para con su pueblo, la casa de Israel, la casa de Judá y nadie más. Pero si había algún extranjero que ama al Elohim, la voluntad de nuestro Padre por medio de su glorioso Hijo, su enviado, su ungido Mashiach Yahshua, nuestro Padre, si él empezaba a dar testimonio de obediencia, de guardar el día de reposo y de abrazar, ¿no es cierto?, la voluntad de nuestro Padre por medio de su glorioso Hijo de este nuevo pacto, él lo iba a convertir, como lo hizo con Cornelio el centurión. Nuestro Padre les conceda este glorioso beneficio a la casa de Israel, la casa de Judá, y para algún extranjero,
para este glorioso, para la vida y la eternidad, para salir, ya no vivir conforme a este mundo, sino conforme al reino de los cielos, por medio de su glorioso Hijo, Mashiach Yahshua. Nos estaremos viendo en otra oportunidad, si así nuestro Padre nos concede. Hasta pronto y bendiciones.